El gran misterio. ¿Qué hay después? La pregunta que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La muerte. Un final inevitable que todos enfrentaremos. Pero, ¿es realmente el final? Pero, ¿qué hay más allá de ese túnel de luz? ¿Es el final de nuestra existencia o hay algo más esperando? ¿Es el final de nuestra existencia o hay algo más esperando? Es un nuevo comienzo, una transición a otra forma de vida. A lo largo de la historia, la humanidad se ha preguntado sobre el misterio de la otra vida. Filósofos, científicos y teólogos han debatido y especulado. Diferentes culturas y religiones tienen sus propias ideas sobre qué pasa con el alma después de la muerte. Desde el renacimiento en nuevas formas hasta la reencarnación y el juicio final. En este video, vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre el infierno. Un tema que ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Hablaremos de cómo lo describe, para qué sirve y las dudas que causa. ¿Es un lugar de tormento eterno o una metáfora para algo más? Queremos entender mejor lo que enseña la Biblia sobre este tema tan complicado. Analizaremos diferentes pasajes y contextos. Es importante recordar que la Biblia usa muchas metáforas y símbolos para hablar de cosas espirituales. Estas imágenes pueden tener múltiples significados, así que vamos a ser humildes y abiertos a diferentes interpretaciones. La exploración de estos temas requiere una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. El infierno en la Biblia. Un vistazo general. Este concepto ha sido un tema de fascinación y temor a lo largo de los siglos, y ha influido en la cultura, la literatura y la teología de manera profunda. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla del infierno en varios lugares. Estas referencias no solo describen un lugar físico, sino también un estado espiritual de separación de Dios. Lo describe como un lugar de castigo, lejos de Dios, para los que rechazan su amor y su perdón. Este lugar es representado con imágenes de oscuridad, fuego y sufrimiento eterno. En el Antiguo Testamento se usan palabras como Sheol y Abadón para hablar del lugar de los muertos. El Sheol era visto como un lugar sombrío y silencioso, donde iban todos los muertos, sin importar si eran buenos o malos. El Sheol era un lugar oscuro y silencioso donde iban todos los muertos, buenos y malos. Abadón, por otro lado, se refiere a un lugar de destrucción y perdición. El Gehenna, en cambio, era un valle cerca de Jerusalén donde se quemaba la basura y se relacionaba con el castigo de Dios. Este lugar se convirtió en una metáfora del infierno debido a su asociación con el fuego y la destrucción. En el Nuevo Testamento se usan palabras como Hades y Tártaro. Hades es parecido al Sheol, un lugar de espera para el juicio final. Tártaro, por otro lado, es un abismo oscuro donde están encerrados los ángeles malos. El Hades es un lugar de espera para el juicio final, donde las almas esperan su destino eterno. Tártaro es mencionado en el contexto de los ángeles caídos, un lugar de castigo reservado para ellos. El Tártaro es un abismo oscuro donde están encerrados los ángeles malos. Este lugar es descrito como un pozo profundo y tenebroso, donde los ángeles caídos esperan su juicio final. En resumen, la Biblia presenta el infierno como un lugar de castigo y separación de Dios, utilizando diversas imágenes y términos para describir su naturaleza y propósito. Estas descripciones han dejado una huella indeleble en la imaginación y la teología a lo largo de la historia. El concepto de Hiel, visiones del Antiguo Testamento. El Sheol, que aparece en el Antiguo Testamento, era donde iban todos los muertos, justos e injustos. Este lugar misterioso y sombrío se menciona en varios libros bíblicos, incluyendo los Salmos y Job. Era un lugar oscuro y silencioso, donde las almas dormían para siempre. En este reino de sombras, no había distinción entre los buenos y los malos. Todos compartían el mismo destino de reposo eterno. No se describe como un lugar de tormento, sino como un estado de separación de Dios. La ausencia de la presencia divina hacía de Sheol un lugar de desolación y olvido, un destino inevitable para todos los seres humanos. El Gehenna, por otro lado, era un valle real cerca de Jerusalén. Este valle, conocido también como el Valle de Hinnom, tenía una historia oscura y siniestra. En tiempos antiguos, se usaba como basurero y siempre estaba quemándose.
Los residuos y desechos de la ciudad eran arrojados allí, y el fuego nunca se apagaba, creando una imagen de destrucción continua. Se usaba como basurero y siempre estaba quemándose. Este fuego perpetuo se convirtió en una poderosa metáfora en la Biblia. En la Biblia, el Gehenna se convirtió en un símbolo del castigo de Dios y la destrucción total. Representaba el destino final de los impíos, un lugar de sufrimiento eterno y separación de la gracia divina. Esta imagen de Gehenna como un lugar de tormento eterno influyó profundamente en las concepciones posteriores del infierno en la tradición cristiana. Es importante recordar que las descripciones del Sheol y el Gehenna en el Antiguo Testamento son simbólicas. No deben interpretarse literalmente, sino como representaciones de conceptos espirituales y morales. Representan la muerte, la separación de Dios y lo que pasa cuando pecamos. Estas visiones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y la importancia de vivir una vida justa y piadosa. A través de estas imágenes, el Antiguo Testamento nos ofrece una profunda comprensión de la relación entre el ser humano y lo divino, y nos advierte sobre las consecuencias de alejarnos de la rectitud y la fe. Representan la muerte, la separación de Dios y lo que pasa cuando pecamos. Nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos buscar siempre la cercanía con lo divino. Y perspectivas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra se usa mucho para el lugar a donde van los muertos. Como Él es un lugar de espera para el juicio final. Él, que se menciona en la carta de Judas, es un lugar oscuro y de tormento para los ángeles caídos. Se describe como un abismo profundo, donde están encadenados hasta el día del juicio. Aunque el Nuevo Testamento nos da más información sobre el infierno, sigue usando símbolos para hablar de cosas espirituales que nos cuesta entender. Sección 5. Las advertencias de Jesús. Parábolas infernales. Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló mucho del infierno. Usó parábolas e historias impactantes para advertir sobre el juicio de Dios y las consecuencias del pecado. Una de las parábolas más famosas es la del rico y Lázaro. En esta historia, Jesús describe la separación eterna entre los que viven solo para sí mismos y los que aman y sirven a Dios. El rico, que ignoró al pobre Lázaro, termina en un lugar de tormento, mientras que Lázaro encuentra paz con Dios. Lo que Jesús enseñó sobre el infierno nos hace pensar en nuestras vidas y en la importancia de pedir perdón a Dios y cambiar. Sección 6. La justicia divina. El infierno según Pablo. El apóstol Pablo, en sus cartas, también habló del infierno. Lo describió como un castigo eterno para quienes rechazan a Jesucristo. Pablo explicó que Dios, por ser justo, tiene que castigar el pecado. Pero también nos dio la buena noticia de que, por su amor y misericordia, Dios nos ofrece salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que Pablo enseñó nos recuerda que somos responsables de lo que hacemos y que habrá consecuencias, buenas o malas. Sección 7. Fuego y separación. Imágenes del sufrimiento eterno. La Biblia usa imágenes fuertes para describir el infierno, como fuego que no se apaga, oscuridad total y gente rechinando los dientes. Estas imágenes nos hablan del dolor y el sufrimiento de los que están separados de Dios para siempre. Recordemos que estas descripciones son simbólicas, no literales. El fuego puede representar la ira de Dios o la purificación del pecado. La oscuridad puede simbolizar la ausencia de Dios y la desesperanza. El sufrimiento en el infierno no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Estar separado de Dios para siempre, la fuente de toda vida y amor, es el peor sufrimiento que alguien puede experimentar. Sección 8. Lugar o estado mental. Interpretando el infierno. A lo largo de la historia ha habido diferentes ideas sobre qué es el infierno. Algunos creen que es un lugar real, otros que es un estado mental o espiritual. La Biblia no nos da una respuesta clara. Pero lo que sí dice es que el infierno es algo terrible, una consecuencia real del pecado y de estar lejos de Dios. No importa si es un lugar físico o un estado mental, lo importante es entender que el pecado es grave y que necesitamos reconciliarnos con Dios. Sección 9. Reflexiones finales. Fe, justicia y la esperanza del perdón.
Lo que la Biblia dice del infierno puede dar miedo, pero recordemos que Dios no quiere castigar a nadie. Él quiere que todos se arrepientan y tengan la vida eterna que promete a través de Jesucristo. La Biblia nos da esperanza, incluso cuando habla del infierno. Nos recuerda que Dios es amor, misericordia y perdón. Nos invita a acercarnos a Él con fe y arrepentimiento, y a aceptar su regalo de salvación. Espero que esto nos ayude a tener una relación más cercana con Dios, a vivir como Él quiere, y a compartir su mensaje de esperanza y salvación con quienes lo necesitan.